Los sábados a las 17 por Radio Trend Topic, Alejandra Esquiuma y Mario Engel charlan con gente famosa como vos. Quieren saber cómo es tu trabajo y cómo lo haces. Porque tenés mucho para contar y porque tenemos mucho para escuchar, hacemos Famosos Entre Nosotros. Hola Fen, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, primera vez acá en la radio desde hace 2 años y un cachito, y bastante. Bueno, es rarísimo esto, es rarísimo porque la tecnología ayuda, pero nos incomoda en algunas cosas. Bueno, no tenemos una forma distinta de comunicarnos entre nosotros, no nos escuchamos, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos. Hoy en el Día Internacional del Libro, impresionante, para todos aquellos que somos lectores, esta es nuestra energía diaria, es como comer, leer es como comer. Así que bueno, para todos aquellos que se dedican al libro, ya sea leyendo o escribiendo, les mandamos un saludo. Y bueno, la tengo que saludar a mi amiga Ale, que la veo yo también por el monitor, y preguntarle, ¿sabés algo de astrofísica vos, Ale? Hola, Nano, ¿cómo estás? No sé nada de astrofísica. Primero quiero decirte que se te ve muy bien ahí en la radio. Ah, vos porque tenés también, anteojos. bueno, en breve también me voy a acercar ahí porque la magia de la radio y del mismo estudio es otra cosa. Así que bueno, muy contenta de verte desde el estudio de la Radio Trend Topic. No sé nada de astrofísica, por eso vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, claro que sí, nos va a hablar de eso y de muchas cosas, lo que nos permita este tiempo de nuestro programa. Tenemos el placer de presentar a la doctora en física Alejandra Candus, a quien le voy a dar la bienvenida. Hola Alejandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandra? Hola, Nano. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un honor que me hayan invitado y poder compartir con ustedes y los oyentes, algunas cosas que yo hago y tal vez tratar de aclarar algunas dudas sobre algunos temitas. Pero en principio, muchas gracias y espero que estén muy bien ustedes. Agradecidos nosotros, el honor es nuestro, Alejandra. Sí, es un gusto tenerte, Ale, con nosotros, y como dijo tu tocaya, es un honor para nosotros. No sé por dónde empezar. Empecemos por el principio. ¿Cómo empezaste, Ale? ¿Por qué ser física? ¿Por qué ser astrofísica? Mira, como la historia es un poco trivial, ¿no? Ya desde chiquita siempre fui bastante curiosa con temas de la naturaleza, temas de, cómo funciona esto, por qué están las estrellas. Quería ser astronauta, era la época en que uno escuchaba hablar de Valentina Tereskova, la primera astronauta mujer, entonces, qué interesante. Y y ahí fui, digamos, eliminando caminos, biología no, porque eso de andar tocando bichos es medio, qué sé yo. La matemática me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con física nuclear y ahí terminé decidiéndome por física, ¿no? Esa no es una historia así particularmente, pero creo que todos hacemos esas elecciones un poco descartando otras cosas. Claro, ¿y dónde se estudia? ¿Dónde estudiaste? Mira, yo me licencié y me doctoré en la Universidad de Buenos Aires, en la querida Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Hice la secundaria en el Colegio Nacional de Buenos Aires, con Nano fuimos compañeros de promoción. Y así, y después finales del 2001 fui a Brasil a hacer un postdoctorado en la Universidad de San Pablo. Y ahí se juntaron dos cosas, ¿no? Por un lado, justo la crisis de finales del 2001, que, no era muy claro qué es lo que iba a pasar con el país. Por otro lado, me empezó a gustar Brasil, no particularmente San Pablo, porque es una ciudad muy grande, muy cosmopolita, pero
me gustaba el ambiente, me gustaba la sociedad, me gustaba el federalismo que había en Brasil, en el sentido de que había concursos y oportunidades de trabajo en muchas ciudades, en muchos lugares. Y bueno, entre eso, el clima, en ese momento la inversión en ciencia que había en Brasil, decidí quedarme y me quedé. Pero lo que sí, nunca corté lazos con Argentina, ¿no? Porque realmente la formación y la calidad es tan buena en la facultad, en ciencia en general, ¿no? Que bueno, cuesta, además del corazoncito, cuesta cortar lazos, no es así que uno se va y chao. Uh-huh. Bien. Alejandra, y ahora, bueno, casi la primera pregunta que no podemos soslayar. ¿De qué se ocupa la astrofísica? Es así, es un poco, ¿por qué astrofísica y no otras ciencias? Bueno, es un área de la física muy abarcante, ¿no? O sea, podés estudiar desde física de altas energías hasta pasando por física de fluidos, la parte mecánica o de mecánica clásica de movimiento de planetas, movimiento de una galaxia, de estrellas en una galaxia. Y es un tema que un poco creo que todos sienten algo de fascinación, ¿no? Porque uno mira para arriba y dice, ¿y qué hay allá? ¿De dónde venimos? Y en particular lo que a mí me gusta es que es una área ahora, digamos, dejando de lado la parte más romántica, más así, que tenés que saber un poco de todo. O sea, para hacer astrofísica tenés que entender un poco de física de partículas, tenés que entender mecánica de fluidos, tenés que entender mecánica cuántica, electromagnetismo. Entonces, tenés muchas líneas en las cuales investigar, y si tenés un poco de curiosidad y entusiasmo, siempre vas a encontrar algo divertido para hacer. Claro que esa diversión es esfuerzo, ¿no? O sea, es el trabajo de un físico teórico, en general de todo científico, no solo de los físicos teóricos. Es enfrentar muchos fracasos en las cuentas, en los cálculos, hipótesis que hay que descartar, experimentos que hay que tirar, observaciones que no dan lo que uno se imaginaba, uh-huh. y ahí uno tiene que seguir. Pero bueno, es como hablábamos una vez con unos amigos, ¿no? Es como cuando uno se propone escalar una montaña. Vos decís, ay, qué lindo cuando llegue, pero el camino está lleno de cosas mucho más lindas que llegar a la cumbre. Llegar a la cumbre es un momento y después querés hacer otra montaña. Claro. Y bueno, y acá es lo mismo, o sea, resolviste un problema, te planteaste una pregunta, más o menos crees que la resolviste, y lo interesante es que cada pregunta o cada respuesta te abre muchísimas más preguntas. Ajá. Y cuando hablamos de eso, de preguntas y de respuestas, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? Mira, estamos hablando, vos observás algo o te enterás de un fenómeno como fue, por ejemplo, el descubrimiento hace no tanto tiempo, hace unos 20 años más o menos, de que la expansión del universo es acelerada, o sea que el universo se expande cada vez más rápido. Entonces, bueno, ese descubrimiento fue a partir de unas determinadas observaciones. A partir de ahí uno dice, bueno, ¿qué otras cosas puedo observar? Y es ahí donde te planteas la pregunta. O sea, el trabajo es saber hacer la pregunta, que esa pregunta tenga una corroboración experimental o observacional, y tratar de responderla. Entonces, preguntas en astrofísica tenés muchas. Tenés, por ejemplo, esta, ¿qué pasa con la expansión del universo? Uh-huh. Tenés por qué una estrella de neutrones tiene un campo magnético tan fuerte, tan intenso. Tenés la pregunta de por qué las galaxias y los aglomerados de galaxias tienen campo magnético, por ejemplo, que en particular es mi tema, es mi línea particular de investigación. ¿Por qué la Tierra tiene campo magnético? O sea, ¿por qué las galaxias giran en la forma que giran? En realidad, cuando hablas de astrofísica, hablas de muchas líneas de investigación, no solamente una. Entonces, claro, es eso, ¿no? Es decir, observaron unas cosas, midieron algunos efectos,
saber plantear la pregunta para que tenga una respuesta, no solo analítica o numérica, pero también más corroboración observacional o experimental. En definitiva es lo que cuenta. Claro. Ahora que vamos a ir desarrollando y sobre todo lo que particularmente estudiás y esto del magnetismo galáctico, pero vuelvo un poco al lugar que elegís, Brasil, digo. Es un lugar entonces donde evidentemente se ha podido o has podido desarrollar toda esta tarea de investigación. Sí. Digamos que hay una cosa que ayuda hoy en día, o por lo menos a los teóricos nos ayuda, que es la gran intercomunicación global que hay, ¿no? O sea, la existencia de Internet, de bibliotecas virtuales, permite colaborar con muchos lugares del mundo. Yo he colaborado con investigadores de Europa, continúo colaborando con Argentina. Nunca me ha faltado dinero para viajes, o sea, las agencias de fomento, inclusive agencias de fomento locales, ¿no? Brasil tiene una característica que además del CNPq, que sería el equivalente del CONICET, tiene agencias locales de fomento que dependen de cada estado brasileño, o sea, dependen como de cada provincia. Y bueno, la de San Pablo, que es la más rica de todas, porque esas agencias tienen su presupuesto basado en el PBI de cada estado. Entonces la de San Pablo es la más rica de todas, tiene muchísimo dinero, pero los otros estados también. Yo elegí vivir en un estado que uno no se imagina que se pueda hacer ciencia, que es el estado de Bahía. Lo elegí por dos motivos. Uno, porque no me gusta vivir en una ciudad grande, como ya había comentado, no me gusta el frío, y Bahía es un estado muy rico, es un estado que también tiene bastante dinero para invertir en ciencia, si bien, bueno, en los últimos años eso ha tenido una caída bastante grande, ¿no? Por los motivos que ya sabemos, pero es un lugar donde yo personalmente siento que puedo tener una vida personal muy buena y no pierdo contacto por toda esta virtualidad que existe, ¿no? Por toda esta posibilidad de conectarse remotamente. Yo no sé si antes del Internet yo hubiera elegido vivir en un lugar así, porque realmente la situación era un poco más complicada. O sea, claro, realmente dependías de conectarte más rápido con tus colaboradores. Pero sí, o sea, independientemente de la coyuntura presente, honestamente no sé cómo va a seguir, pero hasta hace unos años atrás era muy... tenías posibilidades de trabajar, seguís teniendo muy razonables, muy buenas. Mira qué bueno, qué interesante. Bueno, como decía tu tocaya, Ale, no sé cómo nombrarlas, porque las dos son Ale. Ale K y Ale S. Ale. Bueno, como decía Ale S, vamos a seguir charlando de esto y vamos a ver un poco de qué se trata el magnetismo cósmico, que es a lo que vos efectivamente te dedicas, y cómo esto, cómo se relaciona esto con nuestra vida diaria. Tenemos que ir a un corte. Estamos con Alejandra Candus, que es doctora en física, y hay un mito, es una pregunta gancho que te voy a hacer, no la contestes ahora. Mitos. ¿Los científicos viven encerrados en su mundo? No la contestes ahora. Vamos entonces al primer tema, el tema Mark Knopfler del programa So Far Away, como no podía ser de otra forma. Vamos, Eli, cuando quieras.
Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Y seguimos acá en Famosos entre nosotros, estamos en FEM con Alejandra Candus, doctora en física, especialista en magnetismo cósmico, impresionante. Y había quedado una pregunta gancho. ¿Los científicos viven encerrados en su mundo? Y un poquito sí, ¿no? La comunidad científica, por lo menos así, uno se termina llevando el trabajo a casa. Ajá. O sea, que no estés sentado en una mesa resolviendo una ecuación o leyendo un artículo científico, estás pensando en eso. Estás pensando en eso. O sea, es realmente una pasión. Es una pasión. No, hay nerds, hay en todos los límites, ¿no? Tenés aquellos que solamente viven pensando en el trabajo y otros como yo que más o menos se llevan bastante trabajo a casa, pero tienen tiempo para hacer otras cosas también. Pero sí, o sea, es una cosa que, qué sé yo, porque es divertido, a mí por lo menos porque es divertido. O sea, no es que me lo llevo como una preocupación, bueno, uno a veces se lleva preocupaciones, pero no es una actividad en la que uno diga, vos por fin llegaron las vacaciones, que yo digo, por fin llegaron las vacaciones para poder hacer más ciencia, o sea, para poder leer más tranquila, pero porque realmente me divierte lo que hago. Me divierte también, que yo, salir a remar, me divierte salir a andar en bicicleta, a salir con mis amigos, pero me divierte mucho lo que hago. Entonces, yo no lo veo como un peso así, llevarme trabajo a casa, o sea, quedarme pensando en algún tema fines de semana o a la noche o cosas así. Y bueno, no sé. Deja de ser un trabajo en un punto deja de ser un trabajo. Igual lo es, ¿no? Porque es la disciplina y todo lo que implica el trabajo, ahí está. Y yo te pregunto, Alejandra, siendo a tu especialidad, ¿por qué el magnetismo cósmico? Y en todo caso, ¿cuál fue tu primera pregunta para empezar a investigar? Esa es la gran pregunta. Vos acabás de hacer la gran pregunta. ¿Por qué el magnetismo cósmico? No está respondida esa pregunta. O sea, ¿por qué yo lo elegí? Bueno, fue medio un azar. Fue una propuesta de mi director de doctorado y de otro colaborador, de otro profesor que estaba también en el departamento de física en ese momento, Diego Masitelli. Y mi director fue Esteban Calceta, que también es exalumno del Buenos Aires. Parece que todos nos juntamos en este sentido. Es así, y una propuesta, es así, tu director te tira un tema y bueno, y ahí te podés enganchar más o te podés enganchar menos. O sea, hay gente que cambia de tema después del doctorado y hay gente que sigue. Yo seguí por lo que había comentado antes, porque tenés que estudiar un montón de cosas, o sea, no te quedás en aplicar siempre las mismas ecuaciones o analizar hacer el mismo tipo de algoritmo para cada trabajo. Un día tenés que estudiar fluidos relativistas, otro día tenés que estudiar más electromagnetismo, otro día te tenés que ver más con la parte de física de partículas. ¿Y por qué existen campos magnéticos? Es una buena pregunta, porque lo curioso, y otra cosa que también me llamó la atención, es que todos los objetos del universo, o sea, desde nuestro planeta, y eso ya lo sabemos por las brújulas y todo eso, pasando por el Sol, pasando por la galaxia, pasando por los aglomerados de galaxias, que son grupos de millones de galaxias, todo tiene campo magnético en el universo. O sea, es imposible encontrar un lugar, tal vez los grandes vacíos, o sea, hay regiones del universo donde se sabe que la densidad de galaxias es muy, muy baja. Básicamente las estructuras, las galaxias, se han agrupado a lo largo de la evolución del universo. La edad del universo es más o menos 13.000 millones de años, un poco más de 13.000 millones de años. La mayor parte de esos años fueron de lo que se llama el universo dominado por la materia, que es la etapa en la cual efectivamente se comenzaron a formar las primeras estrellas, después las galaxias, y después esas galaxias se agruparon en grupos de galaxias. Bueno,
en ese agrupamiento final quedaron espacios casi sin galaxias. Y aparentemente ahí también hay campos magnéticos muy débiles, y entonces la pregunta es ¿por qué? Ahí uno se pone a pensar, o por lo menos, ¿cuál es el origen del magnetismo? Y no es, como decíamos el otro día, o sea, no es que hay imanes repartidos por ahí, o sea, el magnetismo en los planetas, en el Sol, en las estrellas, en los cadáveres de estrellas, inclusive, que son las enanas blancas y las estrellas de neutrones, también hay campos magnéticos sumamente intensos. De los más intensos que se conocen están en esos cadáveres de estrellas. Entonces, si uno va a los experimentos de electricidad y magnetismo más elementales, el origen del campo magnético es una corriente eléctrica más o menos continua. Entonces uno tiene que pensar que en nuestra Tierra, en el Sol, en las galaxias, en todo hay corrientes eléctricas. Y bueno, sí, las hay. Uno no se llega a electrocutar por eso, si no son corrientes como las que uno tiene acá en la casa, en las corrientes, en los enchufes y todo eso. Son corrientes débiles, pero en definitiva son corrientes eléctricas y se deben a que buena parte, no la mayor parte, pero buena parte, nuevamente dependiendo de los objetos, el Sol es una cosa, el ambiente galáctico es otra cosa, una parte del hidrógeno que forma la mayor parte de la materia del universo, que es la mayor parte de la materia del universo, está ionizado. ¿Qué significa eso? El átomo de hidrógeno es el átomo más simple que existe, el primero que fue creado allá lejos y hace tiempo, en un proceso muy interesante, que es lo que se llama la nucleosíntesis de de la gran explosión, o la Big Bang nucleosíntesis. El primer elemento que se formó fue el hidrógeno, que es un protón y un electrón, nada más, o sea, bien basiquito. Entonces, por motivos de temperatura, de colisiones, esas dos partículas se separaron. Una va por un lado, el electrón es 1000 veces más liviano que el protón, tiene carga negativa, el protón tiene carga positiva, y bueno, esa separación hace que haya corrientes eléctricas turbulentas, y son las que se supone amplificaron un campo magnético inicial, que también nadie sabe cómo se originó, o sea, hay propuestas de trabajo, hay teorías, hipótesis, hay un montón. Ninguna hasta ahora fue debidamente probada o confirmada, pero la realidad es esa, o sea, existen campos magnéticos y gracias también en particular en el caso de la Tierra, gracias al campo magnético de la Tierra, que es suficientemente intenso, estamos hablando más o menos de 0,25 Gauss. Hay que pensar que una resonancia magnética nuclear, casualmente acá me puse los números antes, tiene del orden de 15.000 Gauss. O sea, estamos hablando de un campo magnético terrestre que es 10.000 veces más débil que el de un resonador magnético nuclear. Claro, como decías vos, por eso ni lo sentimos. O sea, cuando el Sol, por ejemplo, manda, eso me imagino que dentro de poco haremos otro corte, entonces voy a hablar más o menos rápido para después hablar más. Cuando el Sol en su movimiento turbulento manda lo que se llama eyecciones coronales de masa, o sea que son pedazos de materia muy caliente, pero muy caliente, capaces de pulverizar cualquier cosa, manda eso, todas esas partículas, ese plasma es desviado por el campo magnético terrestre, quedan algunas partículas enganchadas en los polos, de ahí las auroras, y nos salvamos por eso. Marte ya, por ejemplo, no tiene un campo magnético tan intenso. Entonces eso va a ser un problema en el momento de querer instalar vida en Marte. Claro. Mira, justo, bueno, tenemos que ir a un corte, tenemos que ir al segundo corte. Y hablando de esto, me gustaría dejarte otra pregunta, gancho. Todo esto es aparentemente muy teórico. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Más allá del saber por el saber mismo, ¿no? Que esto es algo que nos impulsa como seres humanos, creo que desde el principio. Pero, ¿cuáles son las aplicaciones prácticas de saber
qué sé yo, el origen del Big Bang del universo, o del universo conocido, por ejemplo. Ahora te lo explico después del corte. Después del corte, vayamos. Después del corte. Después del corte. Okay. Estamos una buena pregunta. Ay, gracias. Es una buena pregunta, es una excelente pregunta. Bien, estamos con Alejandra Candus, doctora en física, especialista en magnetismo cósmico. Y vamos con el segundo tema. Cerati, Gustavo Cerati, Crema de estrellas, como no podía ser de otra forma. Vamos, Eli, cuando quieras. Famosos entre nosotros.
porque todos tenemos algo para contar. Seguimos en Famosos entre nosotros, estamos con la doctora Alejandra Candus, la doctora en física, y quedó una pregunta gancho. Sí, la pregunta gancho es, ¿cuál es la finalidad de esto? ¿Cuál es la finalidad, aparte del conocimiento por el conocimiento mismo? ¿Cuál es la finalidad? ¿En qué nos sirve a nosotros, la gente de a pie, el conocer estas cosas? Bueno, es un poco una pregunta que se aplicaría para toda ciencia básica, ¿no? Claro. O sea, directamente, nada. Absolutamente así. Inmediatamente, en lo inmediato, nada. Porque es eso, en primer lugar es la curiosidad por la curiosidad de entender de dónde venimos, por qué el universo es así. Lo que pasa es que todo esto, o sea, hacer ciencia básica es hacer no solo teoría básica, o sea, no solo agarrar lápiz y papel y una computadora o supercomputadores y hacer simulaciones, sino que también eso implica observaciones. O sea, tenés que desarrollar sistemas de observación que te permitan corroborar si lo que vos estás prediciendo, si lo que vos estás calculando es correcto o no. Y es ahí donde entra donde empieza a volcarse, o donde en algún momento todos esos desarrollos que se hacen experimentales o de sistemas observacionales para observar, telescopios, qué sé yo, detectores sensibles de imágenes, es ahí donde más tarde o más temprano eso termina trayendo beneficios tecnológicos o comodidades tecnológicas para la sociedad. Y también eso es ciencia básica, es ciencia experimental o ciencia observacional básica. Yo creo que les contaba el otro día, ¿no? De dónde vienen las cámaras de los celulares. ¿Por qué tenemos la suerte de usar celulares, tomar fotos con los celulares, digitalizar imágenes? ¿Por qué podemos jugar con las imágenes de fotos y hacerles Photoshop y todo eso? Eso viene de la astronomía. O sea, antes, yo creo, no sé exactamente cuándo, pero digamos, antes de que las computadoras fueran así, aparatos más chiquititos, con circuitos integrados mejores, la astronomía se hacía tomando fotos en placas fotográficas muy sensibles, generalmente de vidrio, o sea, se guardaban archivos de placas fotográficas, se comparaban placas fotográficas, había que sacar a mano el ruido, o sea, cuando vos tenías la foto de una estrella, tenías luz de otras, de un montón de otras, hasta que alguien inventó, o un grupo inventó, el CCD, o sea, la cámara que graba imágenes digitales de estrellas. Entonces, sobre esas imágenes digitales, que tienen su contra también, que es la resolución mínima es el píxel, o sea, el tamaño mínimo, y parece mentira o no, pero los viejos daguerrotipos tienen un píxel todavía más chico. Claro. O sea, son muy, muy precisas, pero bueno, eso se está mejorando también, ¿no? O sea, ahora con el advenimiento de la computación cuántica y todo eso de la información cuántica, todo eso va a mejorar muchísimo. Pero todo eso, cuando digamos, fue más fácil producirlo, cuando se hizo práctico producirlo, bueno, se volcó a la sociedad como cámaras en teléfonos celulares. Todo lo que, por ejemplo, los detectores de ondas gravitatorias, que ese es otro tema, que es realmente, eso sí fue abrir otra ventana para el estudio del universo. En el año 2017, final del 2017, se detectó por primera vez una onda gravitacional. ¿Qué es una onda gravitatoria? Es una arruga en el espacio-tiempo. Hasta ahora todo el estudio del universo se hace vía electromagnetismo, o sea, observando luz.
en distintas frecuencias, infrarrojo, visible, ultravioleta, gamma, pero todo eso es espectro electromagnético. En el 2017 se abrió otra ventana, que es una ventana de tocarle las arrugas al espacio-tiempo. Tocarle es como si la distancia entre nosotros de golpe, sin hacer nada, variara, o sea, nos aproximamos y nos alejamos, sin hacer absolutamente nada, simplemente porque el espacio-tiempo mostró sus propiedades elásticas. Mostró que es como una especie de goma, entre comillas, todo esto, ¿no? Claro que esa oscilación que midieron tiene un tamaño o una longitud, esa contracción del espacio-tiempo tiene una longitud de 1 milésimo del tamaño de un protón, o sea, muchísimo. Ahora, para determinar eso, hay todo un sistema, tuvo que fabricarse todo un sistema de superenfriamiento, detectores ultrasensibles, sistemas de superconductores a temperatura ambiente, porque no se puede enfriar un material superconductor para poder mandar esas señales sin ningún tipo o con la menor distorsión posible. Bueno, ¿en qué se van a aplicar esos superconductores de temperatura ambiente? En trenes de levitación. Trenes magnéticos de levitación. O sea, falta todavía para llegar a temperaturas, pero la aplicación es esa. Mira, qué bueno, qué interesante. Alejandra, perdón, sí, no te quiero interrumpir. Sí, adelante. Sí, otras cosas, bueno, lo que también charlábamos, que es más o menos los motores de búsqueda de Internet. Los motores de búsqueda de Internet fueron desarrollados en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, el CERN. Estamos hablando de los años 80, cuando había muchísimos datos acumulados, que eran acumulados en cintas en ese momento, guardadas en enormes depósitos. ¿Cómo sé que tal dato de tal experimento está en tal lugar? Bueno, es alguien, o perdés horas buscando en un archivo, o fabricás, diseñás un motor de búsqueda de computadora. Entonces los primeros motores de búsqueda se usaron en el CERN, y creo que también en el Fermilab, que es otro acelerador de partículas. Después de ahí, eso se generalizó cuando fue el advenimiento de Internet y todo eso, que eso también fue un desarrollo medio bélico, creo. Pero bueno, hoy en día, ¿quién no va a buscar algo en Internet? A ver, quiero una receta para hacer budín de pan. Vas a buscar. Bueno, claro. Gracias. Entonces, tardó un tiempo, tardó unos 40 años. Tuvieron que venir otras cosas, pero en definitiva, más tarde o más temprano va a llegar. Otra cosa que yo estaba mirando un tiempo atrás, cuando di una cosa que se hace mucho en Brasil, es mucho trabajo de extensión. O sea, mucho trabajo de divulgación, creo que mucho más que lo que se hace en Argentina. Buscando informaciones, y yo tenía que dar una charla sobre la Estación Espacial Orbital, y buscando una charla sobre la vida cotidiana en la Estación Espacial Orbital, encontré el tema del agua, del aprovechamiento del agua. O sea, el sistema de aire acondicionado, además de absorber toda la transpiración de los astronautas y separar la sal del agua y convertirla en agua potable, también separa el agua de la orina. Claro. Resulta que la NASA implementó ese purificador de agua, ese potabilizador de agua, creo que fueron 2 pueblos mexicanos que tenían una tremenda falta de agua para poder tener mínimamente agua potable para tomar. Entonces, no es algo que se generalizó por ahora tenemos agua, pero en un futuro, qué sé yo. Claro. Entonces, hay países que tienen esa visión de hacer estas cosas, de que saben que todo desarrollo en ciencia básica, o sea, uno hace las cuentas, vos me podés decir, bueno, pero me estás hablando de experimental, ¿y qué pasa con la teórica? Para esta detección de ondas gravitatorias, por ejemplo, fue necesario hacer un montón de simulaciones numéricas antes para saber qué es lo que se iba a medir. ¿Qué forma iba a tener lo que se iba a medir? Y efectivamente coincidió con una de esas simulaciones
Así que bueno, todo tiene que ver con todo. Alejandra, ¿y cómo es el tema también del margen de error, de las frustraciones en esta tarea de investigación y de experimentación? ¿Y cuánto tiempo puede llevar, digo, esta tarea para que un fenómeno que investigan, o no sé si está bien expresado, se convierta en una verdad científica? No sé Y si mira, es hay que aprender a lidiar con la frustración. Uh-huh. Hay que aprender a lidiar con la frustración porque 80% del trabajo es frustración. O sea, haces una cuenta, o te equivocaste, o agarraste el camino equivocado y no te dio. Planteaste un experimento, no encontrás lo que querés, Bueno, el ejemplo de ondas gravitacionales, de ondas gravitatorias. Tardaron 20 años en mejorar el detector que está en Estados Unidos, en la Luisiana, el LIGO. Tardaron 20 años en hacerle una mejor, lo que se llama un upgrade, una subida de grado, una mejora, para mejorar los límites de detección, porque estaban viendo que lo que detectaban no era nada, era ruido. Y mismo así invirtieron, o sea, los países que forman el consorcio LIGO, invirtieron un montón de dinero, pero fueron 20 años de no observar nada. No sé si tenemos que ir a un corte. No, dale, seguimos, que está súper interesante. Entonces, ¿qué pasa? En física teórica es lo mismo, o sea, vos haces un cálculo, más o menos lo acertás, ahí te das cuenta que podías haber mejorado en otras cosas, entonces volvés a hacer la cuenta con otras hipótesis, tomando otras aproximaciones, ves qué es lo que te da. En general es eso, es disfrutar del camino, porque una vez que se acumularon muchos resultados de diferentes, ahí llega alguien y consigue ver globalmente cuál sería la respuesta más acertada para esa pregunta en ese momento. Que igual es una hipótesis eso, ¿no? Hasta que se pruebe o hasta que otra hipótesis sea más precisa. Exactamente. O sea, es un camino sin fin. Uh-huh. Es un camino sin fin. De hecho, la teoría de la relatividad, que uno piensa, pero Einstein ya está, ya lo hizo. Sí, Einstein se paró sobre un montón de resultados que ya existían y los interpretó de forma tal de decir, no, lo que está pasando es esto, pero las transformaciones de Lorentz existían, ya se sabía que el éter no funcionaba, ya se tenían un montón de resultados experimentales. ¿Y puede pasar, Ale, que un nuevo descubrimiento desvirtúe o dé por tierra, digamos, uno anterior creído como una verdad, digamos? Tirás todo a la basura. Exactamente. Tirás años de trabajo a la basura. O sea, suena feo decirlo así, parece frustrante, como que uno... Pero el tema es que uno hizo ese trabajo cuando en ese momento se pensaban esas cosas. Entonces, hay que pensar que el conocimiento es una construcción. Uh-huh. No es algo que a Newton le cayó la manzana, eureka. Uh-huh. Ese eureka viene después de haber trabajado mucho, después de haber... bueno, el caso típico, otro caso paradigmático, Kepler. Kepler pasó la mayor parte de su vida, creo que casi todo menos los 2 últimos años, pensando que las órbitas de los planetas encajaban en lo que él llamaba los sólidos regulares, o las figuras regulares, un triángulo, un cuadrado, un círculo, un hexágono, y peleaba para encajar los resultados del gran astrónomo de la época, que fue Tycho Brahe, para encajarlo en esas figuras, y no daba. Y al final dijo, bueno, esto parece una elipse. O sea, claro. Pero así, uno, o sea, no hay que poner la autoestima en estas cosas. Claro. Poner la autoestima no pasa por... Otro ejemplo paradigmático es la supersimetría. Es un modelo en física de partículas que hasta ahora no tiene ningún correlato positivo experimental, no tiene ningún resultado experimental. Sí hay márgenes de posibilidad, pero hay un montón de gente trabajando en supersimetría. Y no es que trabajen mal, no es que trabajen... O sea, se trabaja en lo que es posible ver, y bueno,
los humanos avanzamos, mucho se ha avanzado, pero uno no puede poner la autoestima en eso, decir, tengo que tirar todo a la basura, porque uno trabaja sobre lo que se conoce en ese momento. Si Claro. después algún resultado experimental cambia, o observacional, cambia la realidad, bueno, el tema, por ejemplo, de la aceleración del universo. Cuando yo estudié cosmología, el universo se expandía en forma desacelerada, o sea, con una velocidad cada vez menor. Resulta que 5 años después se expande de otra forma. Y toda la cosmología que se hizo antes, entonces, Claro. ¿qué vas a hacer? Claro, Claro. pero me imagino que, digo, esto ya en lo que me toca a mi especialidad, me imagino que eso depende de cada uno y debe haber muchos que no se lo deben bancar mucho, ¿no? Digo, entiendo, vos 20 años de trabajo, de pronto lo que vos hiciste no sirvió para nada, o vos sentís que no sirvió para nada. Sí, hay mucha gente que abandona antes, porque... o sea, es lidiar con eso, es lidiar con el fracaso cotidiano. El fracaso está mal dicho, ¿no? Porque no es un fracaso, es intentos frustrados, o no sé cómo decirlo. Claro, que deben generar un nuevo desafío también, ¿no? Porque como vos bien nos dijiste, es un camino, es como provocar seguir, ¿no? Claro. El gusto que preferís eso, preferís sufrir, entre comillas, porque siempre aprendes algo. Claro. Siempre aprendes algo. O sea, de tus errores aprendes, y es ahí donde está lo divertido. Y es como les contaba el otro día, ¿no? Lo que decía ese famoso físico Richard Feynman, bueno, famoso entre nosotros, realmente no lo conoce nadie fuera de... Fue premio Nobel de física, o sea, explicó la unificación en altas energías del electromagnetismo con la interacción débil, junto con Schwinger y otro Tomonaga. Schwinger era norteamericano también como él, Tomonaga japonés. No es no cometer errores, o sea, es cometer la mayor cantidad de errores en el menor tiempo posible. Entonces de eso se trata. O sea, por eso un poco también volviendo a tu pregunta anterior, Nano, si uno es medio bicho, porque uno se lleva eso a casa. Cuando descubriste que te equivocaste, bueno, volvés para atrás y volvés a pensar en eso en tu casa, en el colectivo, qué sé yo. Pero sí, no sé, es un poco, la vida también no hay que pensarla, ¿no? Claro. Como que es un fracaso. Claro. Y como decías vos, ¿no? De los errores uno debería aprender, y además de eso, me parece a mí, no todo está perdido, ¿no? Digo, vos, no sé, seguiste una investigación durante un tiempo, no importa cuánto, y al final se llegó a que eso no sirve, fuiste por el lado equivocado. No todo el camino está mal. Algunas cosas se deben poder rescatar de eso, ¿no? Exacto. Aunque sea el procedimiento, a lo mejor algún procedimiento. El procedimiento, entendiste más la física, entendiste más cómo funcionan las cosas. O sea, pensé que hacer ciencia, y cualquier ciencia, biología, sociales, o sea, vos te encontrás con una situación. Entonces tenés que elegir qué parámetros vas a tomar y tenés que fabricar la pregunta cuya respuesta sea verificable por futuras observaciones, no una respuesta abstracta ni cosas así. O sea, no puedes hacer cualquier pregunta. O sea, si yo pregunto, bueno, no sé, iba a hacer una pregunta medio religiosa, pero mejor no meterse con esas cosas. Tiene que ser una pregunta, o sea, la ciencia es más saber formular la pregunta que encontrar la respuesta. Porque una vez que encontraste la respuesta, te das cuenta de un montón de agujeros que tiene tu respuesta. Entonces decís, bueno, ahora, ¿cuál agujero elijo seguir tapando? O trato de resolver este agujero o este otro agujero. Claro. Entonces, la ciencia es eso, o sea, es más concentrarte en qué pregunta vas a hacer que en la respuesta que vas a obtener. Así que... Interesante el tema de la ciencia y la fe también, ¿no? Sí, es curioso, ¿no? Porque bueno, yo personalmente soy atea, o sea, no, pero no me parece contradictorio, por lo menos nunca encontré así entre colegas que son creyentes,
nunca encontré así, ¿cómo te puedo decir? Flojezas científicas o falta o irresponsabilidad o forma de trabajar que sea poco seria. Y Claro. creo que pasa por otro lado. Por eso es una pregunta que yo no me formulo, porque no sabría, ¿Dios existe? No tengo cómo comprobarlo. Claro, Yo creo que no, pero no afirmo que no. O sea, yo claro. creo que no. Por pero ahora eso no es está una- probado. Por ahora no está probado El científicamente. día, como digo, el día que venga y me digan mucho gusto, yo soy, bueno, Sí, pero es una pregunta en la cual yo no me meto y tampoco hago cuestión de discriminar a las personas que creen, o sea, porque no pasa por ahí. claro. Uno estudia otra cosa, digamos, estudia el más acá y no el más allá, Y, digamos. sí, y además la creencia es eso, es una creencia, pasa por otro lugar, la creencia se te impone, la ciencia va por otro lugar. Exacto, exacto. Hay excelentes investigadores científicos experimentales que creen en Dios y, bueno, Que tienen son sus buenos creencias. investigadores y que no No, niegan, claro, ¿Mm? no se oponen y que no se No, pelean con yo, la ciencia, digamos, ¿no? Porque ese es claro, claro, el gran no debate. son opuestas, no son Ujú. opuestas, Claro, son caminos bien. distintos. ¿Qué es lo más atractivo de tu profesión, Alejandra? A ver, ¿qué es lo más atractivo? Como cierre ya Sí, de la charla divina que bueno, un tenemos, a poco ver. eso, ¿no? O sea, a mí me gusta cuando empiezo un problema nuevo, cuando Ajá. empiezo a pensar en una pregunta nueva. O sea, y empiezo a romperme la cabeza, ahora me estoy rompiendo la cabeza con una, digamos, no en este momento, pero ¿cómo hago para... eso es lo que más me gusta, cuando empiezo un proyecto nuevo. O sea, termino un proyecto y digo, bueno, ya está, se terminó, me olvidé y vamos al nuevo. Y después otra cosa muy agradable también es la interacción con los alumnos. Cuando das clases, y no siempre pasa así, yo doy clases en mi universidad tanto a alumnos de física como a alumnos de ingeniería. El método de estudio en Brasil es distinto, o sea, es más estilo norteamericano, de estadounidense, digamos, tiene una graduación un poquito de menos nivel que la nuestra, pero después tienen una maestría, que la maestría sí sería equiparable a nuestra licenciatura en Argentina. Yo doy clases en los dos cursos. Entonces a veces cuando tenés alumnos que se entusiasman, inclusive explicando cosas simples de movimiento de un auto, ves cómo comienzan a pensar, ves que realmente se enganchan con seguir el razonamiento del análisis de un caso simple. Eso es muy agradable. Eso es muy agradable. La interacción con los alumnos. Entonces yo podría decir eso, que las dos cosas que más me gustan es empezar un proyecto nuevo y interactuar con los alumnos. O sea, Fantástico. un alumno no te pregunta nada, es horrible. Claro, Sí, claro. tal cual. Siempre es la curiosidad, ¿no? Siempre es a Tal partir cual. de la pregunta y de la curiosidad, ¿no? Todo tan, Ujú. Claro, porque a veces te hacen tan preguntas que vos disparador. decís, bueno, son obvias para uno, pero no para ellos. Y empezás a entender cómo ven ellos la realidad y entonces tratar de equiparar visiones es un trabajo delicado, ¿no? Porque no puedes decirle, no, tonto, no es así, eso no se hace. Claro. O sea, Bueno, un poco de Fantástico. eso se trata Famosos entre nosotros, ¿no? De estar del otro lado, tener alguna hipótesis que seguramente no va a ser cierta y poder entender qué es lo que pasa del lado de la profesión del invitado o de la invitada. Invitada a la cual vamos a agradecer muchísimo, la doctora en física Alejandra Candus y esta charla fantástica. Te agradecemos muchísimo, Alejandra, y te despedimos como lo hacemos habitualmente con un aplauso. Muchas gracias por tu presencia, muchas yo gracias. los aplaudo a ustedes, muchísimas gracias por la invitación, realmente fue un honor y espero haber ayudado un poquito en la comprensión de mí Claro. y en el mundo que nos rodea. Muchísimas Sí. gracias.
Sí, lo hiciste, de hecho, muchísimas gracias a vos por haber venido. Muchas gracias también, agradecemos a Eliana Gómez, nuestra operadora, a Cristian Carbone, librodearte.com.ar, y a Alejandro Samaritano y el Cineclub Núcleo. Y nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 5 de la tarde en Famosos Entre Nosotros por Radio Trend Topic. Como siempre, que tengan una muy buena semana y traten de pasarla lo mejor posible. Nos vemos.